Estimados alunos e estimadas alumnas, eu vou apresentar-lhes a asignatura que vamos a trabalhar neste semestre, que são os estudos semânticos em língua espanhola. Nossa asignatura já tem uma carga horária de 60 horas, que equivale a 4 créditos. O objetivo da asignatura é trazar um panorama da semântica lingüística através de alguns temas de investigação atuais, sempre aplicándola à língua espanhola, especialmente em análisis de enunciados e textos. El curso está organizado en 5 unidades. La primera unidad va a tratar de la semántica y el problema del significado. La segunda unidad trabajará con la semántica formal, una de las primeras áreas de la semántica lingüística. La segunda va a tratar de la semántica lexical, es decir, la tercera. La cuarta va a tratar de la semántica argumentativa y enunciativa, y la última va a tratar de la semántica y la enseñanza de lengua española. Bueno, las evaluaciones de ustedes van a ocurrir en la plataforma Moodle con distintas actividades de foros que equivalen a 200 puntos, y la prueba presencial que es aplicada en el polo donde ustedes están vinculados, que equivale a 100 puntos. Bueno, la disciplina de semántica tiene como objetivo el estudio del significado, es decir, que el objeto de estudio de la semántica es el significado. Bueno, esto es una definición simplista, porque estudiar el significado no es una tarea simple, sino una tarea compleja. Filósofos y lingüística tienen diferentes perspectivas acerca de qué es el significado. Y por eso hay distintos estudios y distintas áreas de semántica, tanto en la filosofía como en la lingüística. Bueno, ¿y qué es el significado? Bueno, es muy difícil definir el significado, porque el significado se utiliza para describir situaciones de habla muy distintas. El término significado aparece en distintas sentencias y con distintos significados. Bueno, cuando uno pregunta cuál es el significado de la palabra mesa, ¿qué quiere saber? Cuando uno pregunta cuál es el significado de su actitud, ¿qué quiere saber? Y cuando se pregunta qué significa aquel humo, observe que en cada una de estas sentencias el significado es una cosa distinta. Va desde el sinónimo que se busca de una palabra o la definición, hasta la intención de algo o lo que está significando, lo que está diciendo un signo cualquiera. Bueno, entonces, como hay distintas formas de describir el significado, hay varias semánticas. En el ámbito de la lingüística, por ejemplo, el estructuralismo va a definir el significado como una unidad de diferencia. Con base en los estudios de Saussure, se va a proponer que el significado se constituye en una estructura de diferencia en relación con otros significados. Es decir, que una palabra se define por su relación con otras palabras. La palabra mesa, por ejemplo, se define en oposición con la palabra silla, sofá, lámpara y otras de este campo semántico. En el ámbito de la semántica formal, el significado va a ser otra cosa, va a ser un término complejo compuesto por dos partes, el sentido y la referencia. La referencia es siempre un objeto del mundo y el sentido es la sentencia o la definición de esta palabra. Entonces, el significado relaciona una idea o un concepto y que se relaciona con algo en el mundo. Entonces, la relación con el mundo es fundamental. Por ejemplo, la palabra mesa, para definir la palabra mesa, yo necesito de un objeto en el mundo, que será la referencia. Esta semántica también va a trabajar con la idea de verdad y la falsedad, que son las situaciones posibles donde una sentencia, una palabra es posible de ser utilizado o ser verdadera y no es posible de ser utilizada, por lo tanto es falso. Bueno, la semántica argumentativa de la enunciación, que nació con Oswald Ducrot, un francés, va a definir el significado por el valor argumentativo de las expresiones lingüísticas.
Eso quiere decir que el significado es resultado del juego argumentativo que es creado en el lenguaje, siempre relacionando la palabra con las distintas posibilidades de utilización, de encadenamiento de ella en un enunciado. Entonces, cuando yo digo, compré una mesa, siéntate allí en la mesa, la relación de la palabra mesa con el verbo comprar, con el verbo sentar, va a posibilitar la definición de la palabra mesa. La semántica cognitiva, por ejemplo, va a definir el significado como un concepto que nosotros adquirimos mediante nuestras experiencias con el mundo y los procesamientos cognitivos, sensoriales y motoros. Y nuestras interacciones con el mundo son importantes para definir el significado. Eso quiere decir que las palabras son definidas a partir de nuestra experiencia y a partir de estructuras que son prototípicas. Por ejemplo, la mesa se define por un objeto que se compone con una tabla horizontal sostenida por una o varias partes. Este prototipo de mesa va a ser la base para que uno pueda definir mesa en distintos contextos y en distintas situaciones. Bueno, pero los primeros estudios sobre significado no nacen en el ámbito de la lingüística, sino en el ámbito de la filosofía clásica, porque son los filósofos griegos los primeros que van a abordar la cuestión del significado, todavía sin utilizar la palabra semántica, porque la palabra semántica solo va a surgir en los fines del siglo XIX. Platón, en la obra Diálogos, donde hay un diálogo con Crátilo, donde se define la justicia de los nombres, va a proponer que el significado de una palabra o de un nombre es la cosa a que la palabra se refiere. Entonces hay una relación intrínseca entre la palabra y el objeto. Es importante comprender la filosofía platónica con una filosofía que está preocupada en definir la relación del hombre con el mundo y las grandes cuestiones filosóficas. Y ahí él busca entender el significado de un hombre, de un ser, siempre buscando la esencia y la esencia de esta palabra o de esta expresión lingüística está relacionada con la esencia de lo que está nombrado, la cosa, la persona, el ser que está nombrado. Bueno, hay una crítica a Platón porque se dice que esta definición de Platón es bastante simplista porque adoptar esta visión es negar que haya distintas lenguas y que las distintas lenguas dan nombres distintos al mismo objeto. Por ejemplo, si imaginamos la palabra puerta, que en español se dice puerta, en portugués se dice porta y en inglés se dice door. Entonces, correlacionar la palabra con la esencia de las cosas implica imaginar que va a existir siempre una única palabra para una determinada cosa. Bueno, John Locke en el siglo XVII va a decir que la función de las palabras es permitir la comunicación entre las personas y no describir el mundo, por ejemplo. Y las palabras son el resultado de una convención social. De ahí se nace el convencionalismo lingüístico, que va a decir que el significado de una palabra es arbitrario, está determinado socialmente, es decir, establecido por una convención por la comunidad lingüística. Aristóteles habrá proponer que la palabra es la unidad mínima del significado y va a distinguir palabras que poseen significado incluso cuando aparecen aisladas, son las llamadas palabras llenas, por ejemplo, el nombre puerta, por ejemplo, el nombre banco, y palabras que poseen significado solamente en combinación con otras palabras, que son las palabras vacíos funcionales, por ejemplo, las preposiciones de, por, etc. Va a tener una reacción en los estudios lingüísticos con Bloomfield,
que va a proponer que la unidad mínima de significado no es la palabra, sino los morfemas. Observe que solamente en la lingüística con Bloomfield, mucho tiempo después, es que se va a verificar y se va a proponer que la unidad mínima no es la palabra, sino el morfema. Y se va a dividir los morfemas libres, como la palabra feliz, y los morfemas ligados, los prefijos, los sufijos, como indes, etc. Bueno, Demócrito es otro filósofo griego que va a tratar del problema del significado y va a tratar de la multiplicidad del significado. Esto es muy importante porque incluso conceptos e ideas de Demócrito nosotros continuamos trabajando hoy en la semántica lingüística. Él va a proponer, por ejemplo, la idea de la polisemia, que es una misma palabra que tiene dos o más significados que están relacionados entre sí. Que pueden, por lo tanto, aparecer en contextos distintos. Por ejemplo, la palabra cabeza, que puede significar parte del cuerpo humano, o cabeza como líder, por ejemplo, que es el líder de una determinada organización, y por ahí va. La homonimia es cuando dos o más palabras tienen significados distintos, pero tienen la misma grafía o la misma pronunciación. Por ejemplo, banco, y es que nosotros tenemos el banco como un objeto donde sentamos, o banco, una institución financiera. Y estas dos palabras no tienen ninguna relación de significado entre sí. Bueno, otro problema que viene de la filosofía para los estudios lingüísticos es el problema de la ambigüedad, que es la posibilidad de más de un sentido para un mismo enunciado. Y más de un sentido por el mismo enunciado puede tener problemas para interpretación, por ejemplo, generar problemas para comprensión textual, por ejemplo. Bueno, ¿cuál es la ventaja de la ambigüedad? Es que propicia la economía lingüística al reducir la necesidad de que exista una única palabra para cada significado o un único enunciado para cada situación. Y eso va a sugerir los estudios lingüísticos que la ambigüedad no es un problema, sino una solución. ¿Vale? Michel Breal, por ejemplo, va a decir que eso es un fenómeno que está presente en todas las lenguas de las naciones civilizadas. Él dice que cuanto más significado haya acumulado una palabra, por ejemplo, más se debe suponer que esta palabra representa aspectos distintos de la actividad intelectual y social. A respecto de Breal, es importante decir que él es considerado el fundador de la semántica lingüística o el primer autor que va a utilizar el término semántica, y sus estudios inician en la lingüística histórica, diacrónica, y ahí su comprensión del lenguaje es lenguaje como un instrumento de civilización, y el objetivo en materia de lenguaje es ser comprendido. Ele vai dizer: a linguística fala ao homem dele mesmo. Ela lhe mostra como ele construiu, como aperfeiçoou por sofrer obstáculos de toda a natureza, malgrado inevitáveis demora e mesmo recurso momentâneo, o mais necessário instrumento da civilização. Então, é importante observar que para Breal, a semântica é um objeto de civilização e por isso sua importância. Bueno, él va a escribir una obra clásica que inaugura la semántica, que es el ensayo de semántica, ciencia de las significaciones. En esta obra su objetivo es determinar las leyes que rigen los cambios de significado de las palabras. Y las leyes semánticas son las leyes de especialidad, de repartición, de irradiación, de supervivencia, de falsas percepciones, por ejemplo, de analogías, de las nuevas adquisiciones, la extensión de las formas. Entonces él va a proponer distintas leyes para describir el significado de las palabras que todavía son utilizadas hoy en los estudios semánticos. Y él describió diferentes fenómenos semánticos como restricción de significado, ampliación de significado, metáfora, espesamiento de significado, la polisemia, etc. La semántica lingüística nace a partir de Breal y se va a desarrollar durante el final del siglo XIX, durante el siglo XX hasta el siglo XXI, donde estamos ahora, y siempre con este problema, que es el significado. Y sabemos que no existe una respuesta satisfactoria para esta pregunta. Lajon, un gran estudioso de la semántica, va a preguntar cuál es el significado del significado.
Y esta pregunta le permite proponer la presuposición de existencia, que es la existencia del significado. Intentar decir que es el significado implica presuponer que él existe. Entonces, nada niega la existencia del significado, porque incluso nosotros nos preguntamos sobre el significado de las palabras, de las cosas, de las acciones, etc. Y la otra presuposición es la presuposición de homogeneidad, que no existe unanimidad en la definición de significado. Y eso no es un problema necesariamente. Debido a la dificultad de definir el significado, algunos teóricos van a utilizar el término significado en el sentido común o no técnico. Lashon, por ejemplo, prefiere usarlo en sentido común, pero otros lingüísticos van a utilizar en un sentido más técnico. La ausencia de una definición consensuada no es justificación para que nosotros no estudiemos el significado. En ese sentido, hay un aspecto positivo en la falta de consenso para la definición de significado, porque eso permite, tanto en el ámbito de la filosofía como en la lingüística, distintas formas de estudiar el significado, lo que contribuye a la construcción del conocimiento acerca de los fenómenos semánticos. El significado no puede ser comprobado a la manera exigida por el cientificismo positivista, por ejemplo, matemático exacto. Sin embargo, la existencia del significado es necesaria para la teorización, para los estudios de distintas áreas del conocimiento. Bueno, y más allá de las áreas de conocimiento, la gran pregunta es por qué y para qué es importante estudiar el significado en la actualidad. Y eso, de cierta manera, nosotros vamos a ver a lo largo de esta asignatura. Vamos a estudiar el significado en distintas áreas con distintos objetivos y específicamente intentando relacionarlo con los estudios de la lengua española. Bueno, aquí están las referencias que he utilizado para preparar esta presentación de la asignatura y que están disponibles para que ustedes estudien. Muchas gracias por la atención y buenos estudios a todos ustedes.